Buenas tardes otra vez. Le pido al Señor que me ayude a poderte transmitir con mis palabras, que son palabras que vienen en la palabra de Dios, la profunda gratitud al entender el mensaje del día de hoy. Poderte transmitir la gratitud, transmitirte a tu corazón el gozo y la certeza en mi corazón del mensaje del día de hoy, y yo confío que el Señor es bueno y que así lo hará. Efectivamente, este mensaje se llama el lamento, un lamento en una tumba vacía, en una cueva vacía que se usaba, como sabemos, y te voy a leer el Evangelio de Juan. Ya ves que soy aficionado al Evangelio de Juan. En Juan, Mateo 20, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 18, dice la resurrección. El primer día de la semana, es decir, un día como hoy, María Magdalena fue de mañana, muy temprano, aproximadamente a las 6 de la mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. No habían entendido. Juan, ante la duda, pues dice: pues yo sí creí, pero pues nos regresamos. Sin embargo, en el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María se quedó llorando, y Juan, el discípulo, se fue junto con Pedro. Ellos pues vieron todo vacío. Esto se complementa en una sincronía con los otros evangelios, y vemos que María Magdalena se quedó llorando. Ella, el profundo amor de Jesús hacia Jesús, que quería al cuerpo continuar con este proceso que seguían,
y fue a la tumba y vio, como ya leímos, la puerta, la piedra, les ponían una piedra enorme de gran peso para que nadie la moviera. Ya había pasado lo que narran los otros evangelios, que habían puesto a una serie de guardias armados, ya había sucedido esto, ya había sucedido que se movió la piedra, que estas personas, estos soldados romanos corrieron, y mira, para hacer correr a un soldado romano bajo pena de muerte de desobedecer, créeme que les entró un pánico, tembló la tierra ante la majestad de Dios en la resurrección. Ya había acontecido que no había nadie más en el sepulcro, ya había acontecido que Jesús había resucitado. Entraron Pedro y Juan, pues vieron todo arreglado, ahí estaba vacía la tumba, que era una cueva en realidad, nueva, que fue cedida para el Señor, y se quedó María llorando y en una ansiedad, pues María no percibió, no entendió, no sabemos de qué manera se presentó Jesús a María, pero lo que le dijo fue Señor, porque había visto antes a dos ángeles y le dijo Señor, y pensó o es un ángel o es el hortelano, el encargado, y ella todavía sin tener claridad de las cosas que estaban aconteciendo tan grandes en su haber, de su vida, con una frustración le dice al que supuestamente era el hortelano, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto, es decir, alguien metió mano al cuerpo de Jesús, el Señor, y se lo han llevado. Dime en dónde está. Y estaba sufriendo, lamentándose, incluso esto fue un momento tan crítico que al haber muerto Jesús, al haberlo crucificado, y una vez muerto, habiéndolo puesto en este sepulcro y cerrado el sepulcro con esa piedra y atravesándose el sabbat para ellos, todo ese tiempo el lamento de María Magdalena, y continuó ese lamento. No obstante la señal, no obstante, sin haber recordado que ella había ungido su cuerpo para su sepultura, pero sin recordar por el impacto que él iba a resucitar, no fue suficiente todo eso. Y aquí vamos a empezar a entender nuestro discipulado. Vamos a empezar a entender qué es en realidad tener a Jesucristo revelado. Porque tenemos nosotros muchas veces, y nosotros me refiero a las personas que hemos tenido acceso al Evangelio, a personas que en determinado momento estamos lamentando muchas de nuestras circunstancias o pérdidas, porque esta para María era una pérdida, era la pérdida más grande en su vida. Y estaba lamentándose por esta pérdida tan grande de su amado Maestro, ante el trauma de haber visto a Jesús crucificado, clavado en esa cruz. Todas las señales, todos los indicadores de que Jesucristo había resucitado no le fueron suficientes. Tampoco le fue suficiente la pregunta directa de Jesús de ¿por qué lloras? Y pues con humildad le dijo, se han llevado, es decir, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto, como si el hombre tuviera autoridad sobre el cuerpo del Maestro, como si el hombre tuviera autoridad y poder sobre Dios, sobre el Hijo de Dios. Y muchas veces sucede que pensamos que hay personas que tienen autoridad sobre el ministerio de Jesucristo por usar su nombre, y piensan que tienen la autoridad, como María pensó que alguien tuvo la autoridad suficiente de mover el cuerpo molido del Señor, siendo el Hijo de Dios revelado o manifiestamente por él dicho
que era el Hijo de Dios, que era el Salvador, que era el Mesías, y que había sido rechazado por Israel, vemos que tampoco fue suficiente. Y pensamos que hay hombres que tienen el descaro de pensar que tienen autoridad sobre lo más sagrado, que es el Hijo de Dios, que es Dios Hijo. Y no nada más eso. Tienen el descaro de pensar que tienen autoridad sobre el Espíritu Santo, que nos dejó en su lugar, como hemos estado viendo en el legado de Jesucristo. Y hoy no voy a hablar de estos farsantes. Me voy a centrar específicamente en ti y en mí, que muchas veces no son suficientes las señales que el Señor nos da con la claridad por medio de la fe, si nos seguimos lamentando nuestras pérdidas en ese sepulcro vacío, en esa cueva vacía, en esa tumba vacía, sin entender que es Jesucristo a quien estamos buscando. Y cuando pregunta María, ¿dónde se lo han llevado? ¿Dónde está el Señor? Yo estoy convencido que muchos hermanos creen en el Señor, pero no saben, no entienden, no reconocen dónde está hoy el Señor. Y siguen metidos en la pérdida sin saber dónde está el Señor, y hasta le preguntan a otros, ¿dónde está el Señor? Porque yo lo quiero buscar, lo quiero ver y demás. María se quedó ligada a ese sepulcro con las ataduras, pero tenía fe y un amor y un deseo tan intenso que al ser cegados por el dolor, se dio cuenta que había otra persona y no reconoció porque el dolor había cegado su fe. Y esto nos da una lección muy importante para tantas lágrimas derramadas por las pérdidas, que en realidad no son pérdidas, si crees que Dios en su providencia nos lleva y que es el Dios de todas las voluntades de los hombres, es el Dios de las voluntades, es el Señor de las voluntades de todos los hombres. Y como si dependiera de hombres lo que Dios hace, dado el dolor en María, le cegó y no reconoció al Señor. No reconoció incluso la voz del Señor. Cuando le preguntó ¿por qué lloras?, no reconoció la voz del Señor. No sé su apariencia cómo era, pero lo que sí sé es que no fue una voz de trueno y de fuego consumidor en sus ojos como la visión de Juan en Apocalipsis 1, sino era alguien lo suficientemente humano como para confundirlo con un hortelano. Y muchas veces el dolor, la ansiedad, la angustia nos impide oír al Señor, nos impide entender la obra de Dios, nos impide el escuchar el llamado de Dios por nombre a cada uno de nosotros. El estar tan metido, cegado por ese dolor, por esa angustia de las cosas de este mundo, impiden y se cometen errores tan básicos y elementales cuando no hemos recibido del Señor esto, y se cometen errores tan elementales que pensó que era el hortelano, como digo, y que pues que no había podido haber un control de Dios sobre el Hijo de Dios, sobre el cadáver del Hijo de Dios, ya no resucitado, sino el cadáver. Y esto nos lleva entonces a una lección extraordinariamente simple, que debemos de poner con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, con la gracia de Dios,
con el poder de Dios fortaleciéndose en nuestras debilidades, esa gracia bendita, debemos de saber ponerle un alto a nuestra alma. Alma, no te turbes, decía el salmista. Alma, reposa en el Señor. El salmista se obligaba a reposar su alma en el Señor porque las circunstancias, las cosas, las persecuciones y las pérdidas impiden ver al Señor. Entonces, tenemos la capacidad de poder, y el poder dado por Dios a nosotros en nuestro espíritu, por el Espíritu Santo, de algo que se llama dominio propio, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese espíritu de cobardía que el Señor nos quitó, no nos hace irresponsables, sino que es un espíritu de poder, de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces con cualquier enfermedad, con cualquier cosa que haya, pérdidas y traumas y ansiedades, y que si todavía no se salva no sé quién, y todo ese asunto, debemos de ponerle un alto. Debemos de ponerle un alto en el entendido que solos no podemos. Pero si buscamos al Señor para esto, y en lugar de recurrir a un hortelano o a un humano, recurrimos y dejamos de llorar ante el sepulcro vacío y empezamos a entender el lugar que hoy ocupa Jesucristo. Al descubrir esto, entonces cuando le llama a Jesús y le dice María, viene algo que de verdad fue impactante. Volviéndose ella, le dijo Raboni, que es maestro, y ella necesitaba volver sus ojos de sí misma y del sepulcro para voltear y entender que aquel que es la resurrección y la vida le estaba llamando y había hecho algo glorioso y llamó por nombre a María y la reclamó como parte de él al decirle su nombre, porque sus ovejas oyen su voz. Y el Señor le dice María, y María lo ve y dice Señor, le dice Maestro. Cuando viene este descubrimiento por parte de nosotros de quién es en realidad Jesús y en dónde está hoy, pero para efectos nuestros, en primer lugar, porque queremos presentar a un Jesús y está muy bien, y queremos presentar a un Jesús que no es él como otro, como nos predicaban hace 8 días, y está muy bien, sí, pero en primer lugar, nosotros sabemos dónde está Cristo hoy. ¿Vemos lo que Dios está haciendo o nos ocupamos en lo que no vemos que Dios está haciendo, pero sí en una tumba vacía? Llámale como quieras. Llámale como quieras lo que te esté quitando la mirada del Señor. Llámale como tumba vacía a aquello que te está quitando la mirada del Señor o que te está impidiendo recibir la revelación de que tenemos a Cristo, el todopoderoso Señor resucitado, al Dios Hijo, y que nos llama por nombre, y que nos hace la pregunta invariablemente, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Acaso no me ves? ¿Necesitas oír mi voz física? Nos dejó su palabra, nos dejó su Espíritu Santo, que es Él. Por eso decía la pastora, son discípulos los que oyen la voz del Señor. Creyentes sobran, aficionados hay muchos, porristas de Cristo hay para aventar para arriba, pero discípulos se cuentan.
a veces con los dedos de una o dos manos. Los discípulos. María, impactada, entonces se quiere lanzar a los pies del Señor. Lo quiere abrazar, volviéndose, y Jesús le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y esto lo entendemos en sincronía con los otros evangelios, no es una contradicción, sino que fue el primer impacto a María Magdalena de la resurrección antes que Jesús subiese con su sangre resucitado a entrar al lugar santísimo y presentar su sangre y ser aceptado. Todo esto lo puedes leer y lo debes de leer en Hebreos 8, 9 y 10, cuando Jesús entra en este tabernáculo no hecho por hombres, sino en el cielo, con su sangre, como el cordero inmolado, y es aceptado por el Padre, porque el justo resucitó. Y como decía acerca del justo en la clase que los discípulos ya escucharon, la clase del miércoles pasado, al que es justo no lo pudo retener la muerte porque no había pecado en él, y nos traslada su justicia, y siendo justo entró a la presencia del Padre y puso la sangre, y el Padre dijo: es aceptada. Resucitó. Jesucristo resucitó. Y si lo cantamos, sobre todo en Semana Santa el domingo, y resucitó, está bien, pero ¿cada cuándo te acuerdas dónde está Cristo? Hoy. ¿Dónde está Jesucristo hoy? ¿Cómo vamos a estar esperando su regreso si ni siquiera sabemos dónde está? Tenemos que andar preguntando: ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor en estas circunstancias? ¿Dónde está el Señor en estas pérdidas? ¿Dónde está el Señor en esta pandemia? ¿Dónde está el Señor en estas circunstancias? ¿Dónde está el Señor en la vida de otros? ¿Dónde está el Señor? No se sabe dónde está el Señor, porque no hay discípulos que se queden como María Magdalena a llorar y a esperar. Y en lugar de regañarla, en lugar de, no sé, una recriminación, como le dijo Jesús a Pedro en un momento: apártate de mí, Satanás, ¿no? O sea, porque estaba Pedro reconviniéndole que tuviese cuidado de él y no pasase por la cruz. No le dijo nada, sino simplemente le dijo: no me toques, y le dio la explicación: porque aún no he subido a mi Padre. Versículo 17. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No hay palabras más hermosas dichas a la humanidad. Yo siento en mi corazón que arde de agradecimiento, porque humanamente hablando, para darnos una ligeridad, yo creo que fue el momento más emocionante en el ministerio de Jesucristo para Jesús mismo, porque venció, lo logró. Y es como cuando, humanamente hablando, por ejemplo, en un equipo de fútbol que gana un torneo el más importante de todos del mundo, y te fijas que hay un momento culminante cuando están todos los jugadores juntos y levantan la copa. Yo creo que este fue el momento más emocionante para Jesús, porque primero él fue levantado en la cruz y luego él dijo: lo logré, porque nos llamó
hermanos, ya no amigos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esto es el triunfo y la bendición que Jesús nos dio. El camino y el acceso al Padre. Él venció. Venció porque lo logró al hacernos como Él. Díganle a vaya, ve y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre. A mi Dios y a su Dios. Y es exactamente lo que el Señor nos ha encomendado como iglesia. El triunfo de Jesús y el saber en dónde está Jesús hoy. Y al igual que a la iglesia le encomendó algo, ve y diles. Y a nosotros, antes de que el Señor regrese por nosotros, que lo estamos esperando, al igual que a María Magdalena nos mandó a los discípulos, y los discípulos a su vez al mundo. Y me mandó a los discípulos a decirles todas estas cosas maravillosas, esperando a que el Señor regrese. Fue entonces 18, María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas, que por eso son las buenas nuevas, de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, un día como hoy, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, no obstante las palabras de María Magdalena, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y ya no les dijo por qué tienen miedo, ya no le dijo a nadie por qué lloras, porque llega un momento en el que debemos de buscar parar de llorar. Empezar a ponernos un alto a nuestra alma, en el entendido que hay enfermedades como la depresión que son una cárcel para el alma, pero el Señor nos da una ventanita de escape, de no dejarnos llevar por la marea, y esa convicción y fe de dejar de llorar y buscar al Señor y no tener intermediario a nadie y tal. Y sabes, lo que voy a regresar al versículo 17, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Lo hizo como dijo, se presenta a los apóstoles, a los discípulos, y después está 40 días, y después Jesús en Hechos 1 es tomado, Jesús, y te voy a decir exactamente en dónde está Jesús hoy. Y quiero que lo escuches con mucha atención para que podamos nosotros dejar de lamentar cualquier cosa viendo hacia el sepulcro vacío, a un Dios ausente, a un Dios derrotado, a un Dios que se lo desaparecieron, literalmente se llevaron su cuerpo, según María en esos momentos, a un Dios indolente, a un Dios no entendido de la vida de cada uno, a un Dios sordo, mudo, a un Dios
tardado en cumplir sus promesas, a un Dios tardado en responder, incomprensible, que eso sí lo es, pero la palabra y la fe nos ayuda. Y debemos de detener eso y saber y entender a quién le oramos. En Hebreos 1, del 1 al 4, a ese le oramos, al que venció, al que dijo, dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y después de 40 días que fue levantado, vamos a ver Hebreos 1:1 al 4, dice Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el Verbo encarnado, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, para que quites tu mirada del sepulcro vacío y lo pongas. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Ese es el Jesús que nos dice por qué lloras. Este Jesús que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Este Jesús que es Dios Hijo, que está reinando y que va a regresar por nosotros, su iglesia, y que nosotros tenemos acceso ya no al sepulcro vacío, tenemos acceso al lugar santísimo, y por eso es tan importante la alabanza, la adoración. Por eso es tan importante el saberte acercar a Dios. Por eso es tan importante el saber a quién le estás orando. ¿En quién tienes tu fe? ¿En la Biblia? Estás mal. ¿En tu congregación? Estás mal. ¿En quién tienes tu fe? ¿En tu pastor? Estás re mal. Y más si soy yo. Requete mal, como dicen por ahí. ¿En quién tienes tu confianza? ¿Se te perdió Dios? ¿Se te perdió del sepulcro? ¿No sabes que resucitó? ¿No sabes que venció? ¿Ya se te olvidó que estar rigiendo todas las cosas con la palabra de su poder? Que podemos confiar en Él y que llega un momento en el que el Señor nos confronta y yo le pido al Señor que, como a mí en una ocasión hace tiempo, lamentándome por mí mismo, por haber enfermado, hace de estos unos 3 años, me dijo, ¿por qué lloras? Y no tuve explicación. Simplemente callé. Me postré. Y le pedí perdón. Y toda la gracia, toda la gracia entró a mi corazón.
Cuando se te pierde Dios, cuando se te pierde el cuerpo de Cristo que hoy es la iglesia, cuando se te pierde el rumbo, cuando piensas que vives en esta tierra para nacer, crecer, reproducirte, trabajar y divertirte y san se acabó, está muy mal. Cuando se te pierde el dolor o la preocupación o la ansiedad o la frustración de esta mujer, como esta mujer, María Magdalena, al saber, al decir cosas totalmente fuera de lugar. Y fue lo que hizo María, decir cosas fuera de lugar, fuera de todo entendimiento. Voy a regresar a Juan 20:15. Dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Algo absolutamente absurdo, fuera de lugar y fuera de todo entendimiento. En primer lugar, porque ya estaba movida la piedra y era evidente que quien se lo había llevado, pues no fue un solo hombre, si hubiera sido físicamente esto, para mover la piedra, para llevarlo y aparte para aventarse la puntada de decir: y yo lo llevaré. ¿A dónde lo llevaré? ¿Ella sola? O sea, hay cosas que parecen heroicas de nuestra parte al estar orando y son completamente absurdas, y le pedimos cosas al Señor completamente absurdas porque no estamos entendiendo quién nos preguntó por qué lloras. No estamos entendiendo la pregunta de a quién buscas por parte del Señor y decimos cosas totalmente absurdas, fuera de contexto, fuera de entendimiento. O sea, esto que contestó María era completamente absurdo. ¿Y cuántas veces pedimos cosas tan absurdas? Ay, Señor, a menos que se case con un cristiano. O sea, cosas tan absurdas. Como teniendo autoridad sobre el cuerpo de Cristo. No tenemos autoridad en el cuerpo de Cristo. ¿Tenemos autoridad para echar fuera demonios? Sí. Pero pues si ni siquiera se empieza por los de uno. ¿Sabes? Es muy importante. Es muy importante que hagas esta reflexión conmigo. Esta reflexión de dónde está Jesús hoy. Porque no podemos dimensionar con nuestra mente. A veces no vemos más allá de lo que se ve. A veces no vemos más allá de lo que nuestra mente puede llegar a entender o a creer de lo que es posible que haga Dios. Es más, a veces pensamos que Dios no puede. Es decir, no, pues de aquí que pase esto. No, pues Dios, pues a ver si lo hace. A ver si es su voluntad, sobre todo en cosas que no están escritas. Pero si no sabemos aplicar lo que está escrito, que Dios es bondadoso y bueno y que todas las cosas ayudan para bien de los que le aman, pues obviamente si entendemos, pues cómo vamos a entender en las cosas naturales que no están literalmente escritas desde nuestras circunstancias en particular. El que está sentado a la diestra de Dios va a regresar por nosotros. El que sustenta todas las cosas.
el que sustenta absolutamente todas las cosas que estamos en su mano y que nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado al Paracletos, como lo hemos estado enseñando a los discípulos que oyen las clases, las comparten y las entienden y las viven. Hemos estado enseñando acerca de por qué era necesario que nos dejara el Espíritu Santo. Cuando te pesa el Evangelio y el discipulado, has perdido el cuerpo de Cristo. No sabes en dónde está. No sabes de qué es capaz. Y tampoco sabes lo que está Él haciendo hoy. Pero cuando lo buscas con todo tu corazón y te postras y te humillas y le reconoces y entiendes, en su momento llega y te pregunta y te habla por nombre y empieza la obra que nunca se detiene. Nunca se detiene esa obra gloriosa del Espíritu Santo en nosotros por medio de Cristo. Nunca se detiene. Quisiera transmitirte esto y quiero terminar con las palabras más hermosas desde mi punto de vista. Son las palabras más hermosas a la iglesia. Son las palabras más hermosas. Después de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Las palabras más hermosas a la humanidad fue la que le encargó Jesús a María y luego a nosotros, a ti y a mí. Ve y dile a mis hermanos, que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Son las palabras más hermosas que el Creador le pudo haber dicho a su creación. Y tú y yo somos creación de Dios. Somos criaturas de Dios. Por lo que te pido que con toda humildad, con tu corazón, te decidas dejar de estar llorando, viendo al sepulcro vacío, al Dios que se te perdió porque estaba muerto, y veas al Jesús vivo, al que venció, como el atleta que gana una medalla y la levanta. Así Jesús levantó estas palabras diciendo, vencí. Y es tan digno que ni siquiera Él mismo se lo dice, sino toda la creación, como dice en Apocalipsis, le dice al que es digno de recibir la gloria. Y lo cantamos tan fácil y lo creemos tan poco. Que ores conmigo. Inclina tu corazón ante el Rey de gloria. Al Dios que venció, a Jesucristo nuestro Señor, al que está a la diestra del Padre. Hoy te llama por tu nombre, donde estés, quien seas. Te llama por tu nombre. ¿Por qué lloras? ¿No sabes que resucité? Y que yo soy el Todopoderoso, el León de la tribu de Judá, el principio y el fin, el Alfa y el Omega, el sustentador,
de todas las cosas, por medio del cual fue creado el universo, fue por mí, que sustento todas las cosas. ¿Cómo no te sustentaré a ti? Porque he vencido a la muerte. Y te he dado acceso al Padre, a nuestro Padre. Te he dado acceso a nuestro Dios. Señor Jesús, con quien esté viendo este video, que le permitiste verlo, te pedimos humildemente, Señor, que nos perdones si hemos estado llorando nuestras pérdidas, sin siquiera hacer un esfuerzo por reconocerte. Señor, te reconocemos como nuestro Dios, como el verdadero y el justo que murió por nuestros pecados, que fue clavado en la cruz por mi culpa, y solo por mi culpa, por mis pecados, pero que al tercer día la muerte no te pudo retener y en justicia te levantaste de entre los muertos y resucitaste, y nos encargaste la misión, y también vendrás por nosotros. Regresarás por nosotros pronto, Señor. Te reconocemos y te pedimos, Señor, que ayudes a estas pobres personas que somos nosotros, que nos ayudes a ponerle un freno a nuestra alma para dejar de llorar en el sepulcro vacío y verte y entenderte y conocerte y disfrutarte. Te lo pido por mí, por mis hermanas y hermanos que están viendo esto, por mi esposa y mi hija que están aquí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.